Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Y que Dios les bendiga más. Amém. Alguém ha traído Bíblia? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Los que encontraram de amém. Está escrito assim. Del 1 en adelante. Cumple fielmente todos os mandamentos que hoje te mando, para que vivas, te multipliques e tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepassados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante estos 40 años, Aleluia. no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conoce. ¿En qué? Te conduce en qué? A una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y cebada, de viñas, de higueras y granadas, de miel y de oliveiras, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Glória a Deus. Siéntate en tu lugar, alabando al Señor. Glória sea dada al Señor. Me gusta leer el texto porque si el predicador no predica nada, la palabra por sí solo ya está predicada. Dice el maestro Hernando Díaz López de Brasil isso. Miren, yo quiero antes de traer la palabra, quiero alabar a Dios por la vida de la pastora Edivania. Soy grato a Dios por la vida de la familia pastoral, por la confianza, por el respeto que ella tiene a mi vida, a lo que Dios me confió. Yo soy grato a Dios por la vida de la pastora, que es la autoridad de esta iglesia. Amén, hermanos. No puedo dejar de hablar de la mujer más guapa del universo, que es mi esposa. Este mes cumplimos 9 años de casados y parece que fue ayer. Continúo muy enamorado de ella. Glória seja dada ao Senhor. Deus bendiga meu irmão, minha cunhada, minha madre, mis familiares de sangue desta casa. Que Deus bendiga a você que ha venido a receber a palavra del cielo. Amém, hermanos. Queridos, eu he estado por lo menos 2 semanas estudando esta palavra, porque eu penso que não há nadie que sepa tanto que não necessite aprender nada. Que quando eu vou predicar, me gusta estudar muito em cima do tema que eu vou estudar.
E eu me montei mi bosquejo, porque me encanta predicar com bosquejos. E destas 2 semanas eu apontei muitos dados, quase como que o evangelista Jackson isso aqui. Me apontei algumas coisas, números, fechas, dados do governo, para que me gusta trazer dados para deixar o mensagem mais rico. E resulta que al buscar ayer por la noche mi bosquejo, me había olvidado en casa el bosquejo. Y yo pensé, ¿qué es lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Tiene vino nuevo entonces? Pero bueno, me bajé abajo, estaba abajo ahí por la mañana y empecé a apuntar lo que Dios ministraba en mi corazón y empecé a imaginar este escenario de España que comentó el evangelista Jackson con este vídeo que ha sido puesto para la iglesia. Y comencé a pensar que si paramos para leer la historia desde el Génesis hasta el Deuteronomio, vamos a entender que Dios es un Dios que siempre ha tenido un relacionamiento con su iglesia, con su pueblo, y Dios siempre ha querido conducir el camino del pueblo. Interesante que desde el Génesis nosotros vemos que desde el principio estos 5 libros del Pentateuco, que la teología llama de Pentateuco, estos 5 primeros libros de la Biblia, nosotros entendemos que Dios ha trabajado en un método único con este pueblo. Interessante. Há alguém aqui que pode dizer amém? Há alguém aqui que pode dizer glória a Deus? Interessante que quando falamos do Pentateuco entendemos que cada um desses livros em seu nome já carga uma identidade. Cada um desses livros já carga um princípio que Deus queria falar em aquele contexto. Interessante, porque se o Gênesis é o princípio, o Éxodo também é o caminho e a liberação do povo. Del caminho e a liberação do povo, nós vamos a entender um método em que Deus trabalha del capítulo 1 ao capítulo 14. Del capítulo 1, Deus está levantando um libertador, um liberador, alguém que vai conduzir a nação. En el 14, esta promessa já é real. En el 14, o pueblo já camina en la direção que Deus dá, porque eu entendo que todo lo que passa en la vida de um cristiano sempre há que estar en la direção que Deus dá. Sempre há que estar en el camino que Deus dá. La gente sempre me pergunta assim: Pastor Júnior, ¿has venido para vivir em Espanha? E eu les digo, depende de la nuvem. Se la nuvem começa a andar, eu vou andar. Se la nuvem se para, eu me paro. Se la nuvem se mueve, eu me muevo. Se la columna de fuego se vai, eu me vou. E se se queda, eu me quedo. Eu vou donde está la direção del cielo. Eu vou donde está la palavra del cielo. Se la palavra del cielo me dice vete, eu me vou. Se la palavra del cielo me dice quédate, eu me quedo. Eu me acuerdo quando eu fui a casar-me com minha esposa, umas semanas antes da boda, nós nos sentamos para falar e alinhar algumas coisas para não ter problemas depois do matrimônio. E lhe dije, mira, eu sou um chico muito esportivo, me gusta bromear com a gente, me gusta abraçar a gente, então isso de los celos comigo não funciona. Isso de, não puedes saludar a uma irmã, não puedes abraçar a uma irmã, não puedes falar com uma irmã, não puedes dizer, não, eu sou o pastor de la casada, de la solteira, de la guapa, de la fea. E então começamos a falar para ajustar uns detalhes do matrimônio, porque isso é matrimônio. E lhe dije, pero isso não é o mais importante. Lo mais importante que tu tienes que entender é, se Deus me manda abrir uma igreja e deixar abrir a igreja em la puerta del infierno, eu não importa a cidade, o país, a província que eu estou, me cambiaré e me viviré em la puerta del infierno, não dentro, pero em la puerta, a sacar a gente que está entrando. Venga, vamos a buscar. Isso é vivir em la direção que Deus ordena. Isso é vivir fundamentado em la direção que Deus ordena. Há alguém aqui que pode alabar a Deus? Aleluia.
En el 14, Dios está abriendo camino en el mar. Y cuando Dios abre camino en el mar, interesante que en el 14, cuando Dios está hablando a Moisés, Moisés da a entender una cosa, que el pueblo está en un pasillo sin salida. Porque cuando Dios habla con Moisés, Dios da detalles, dice, mira, tú te vas a ir por este camino que yo te instruyo, donde está la estatua de Baal Zephon, donde está Piairot, tú irás por esta dirección que yo te mando, y Dios les pone en un pasillo sin salida. ¿Hay alguien aquí? Interesante porque cuando nosotros hablamos de misiones, muchas veces nosotros no entendemos que la vida del cristiano es un pasillo sin salida, hermanos. Es Dios diciendo, te mandaré a Piairot. Y Dios dice, delante de la estatua de Baal Zephon. ¿Sabes por qué delante de la estatua de Baal Zephon? Porque el pueblo estaba culturizado con la cultura de egipcio. Y lo que Dios estaba queriendo es que el pueblo entendiera que vivimos en España, pero la cultura de España no es la nuestra, el Dios de España no es el nuestro. Nuestro Dios será el Dios de España. No, creo que entregué a la iglesia equivocada. Voy a repetir, no es el Dios de España que es nuestro Dios. Nuestro Dios será el Dios de España, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios quería quitar la cultura de Egipto de Israel. Y cuando Dios quiere quitar la cultura, Él pone su pueblo en un pasillo sin salida. Y Él dice, ahora os quiero delante de la estatua de Baal Zephon. Porque, ¿sabes lo que pasa aquí? Es Dios diciendo, tu pueblo que cree, el pueblo que está contigo, que dice que es mi pueblo, que cree en varios dioses, a ellos no les gusta adorar a los dioses de los egipcios. A ellos no les gusta adorar al Dios del agua, al Dios del mar, del sol, de la tierra, de la fertilidad. A él no les gusta. Yo ya les avergoncé con las plagas, porque cada plaga era donde en Egipto gobernaba un Dios para ellos. Dios dijo, ya les avergoncé con las plagas. Ahora déjales delante de la estatua de Baal Zephon. Detrás viene Faraón, delante tiene al mar rojo, al mar de juncos. Ahora pones ahí en este pasillo, de un lado montañas con una estatua, del otro lado las montañas, delante el mar, detrás Faraón. ¿Qué van a hacer ahora? Se quedaron 24 horas, según la historia, adorando a Baal Zephon, pidiendo líbranos, 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 Baal Zephon. Nadie se movió. Cuando nadie se mueve, Dios dice a Moisés, ahora Moisés, como el Dios de la cultura de ellos, no puede hacer nada por ellos. Tú, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dirás a ellos, dice el Señor, mi Dios, que la orden es para marchar, la orden es para ir adelante, la orden es para ir. ¿Hay alguien aquí? En Números Dios estabelece principios, en Levíticos Dios estabelece límites. Pero lo que pasa es que pasado 40 años, la gente se olvidó de algunas cosas de sus principios. Y cuando alguien se olvida de sus principios es un peligro. Y Dios ama tanto eso que Dios ha tenido un cuidado. Y Dios dijo, ahora Moisés, tú vas a hacer otra cosa. Ahora tú ya no vas a escribir cosas nuevas, ahora tú vas a reescribir. El libro de Deuteronomio es Dios recordando al pueblo lo que Él ya había mandado, lo que Él ya había hecho, cuando Él humilló, como lo hemos leído aquí. Yo te humillé, dice el Señor. Yo te hice pasar hambre y yo también te di maná. El libro de Deuteronomio es Dios trayendo a su memoria al pueblo, diciendo, yo establecí principios. Principios no se cuestionan, principios no se discuten, principios se respeta y se vive.
Amém. Y el pueblo, porque lo que pasó fue que dado 40 años en el desierto, fue muriendo una generación y naciendo otra generación. Y la generación que nació necesitaba entender lo que el Dios de sus padres había dicho. ¿Hay alguien aquí? Interessante. Que quando eu vejo isso, eu entendo que o que Deus estava querendo falar com o povo não era sobre a provisão, era sobre o provedor. O que Deus queria dizer era: nosotros no tenéis que estar preocupados con la provisión, tenéis que estar preocupados con el proveedor. Porque la provisión no importa cuando tú tienes al proveedor, porque lo que falta hoy, el proveedor tiene para hoy. La provisión puede acabar hoy, el proveedor nunca cesará. La provisión puede acabar mañana, pero si tienes al proveedor es diferente. Lo que Dios estaba diciendo para el pueblo es: acuérdate que en el desierto, donde la gente más murmura, es cuando dice: yo estoy en el desierto, yo estoy en el valle, estoy en el desierto de mi vida, estoy en el desierto de mi alma. Hermano, déjame decirte una cosa: en el desierto el pueblo vivió los mayores milagros de la Biblia. En el desierto el pueblo vivió los mayores milagros de la Biblia. En el desierto el agua que era muy mala se ha puesto buena. En el desierto una piedra empezó a no sé cómo se dice en español, ¿cómo? Brotar agua. En el desierto la gente caminaba y sus zapatos no se desgastaban, su ropa no se quedaba vieja. En el desierto, cuando el pueblo tenía calor, Dios mandaba la nube con el aire acondicionado para proteger. En el desierto, cuando el pueblo tenía frío, Dios mandaba la nube de la calefacción. En el desierto, cuando la gente tenía hambre, Dios mandaba la comida. Desierto es lugar de milagros. Desierto no es lugar de murmuración. Desierto es lugar de vivir lo mejor de Dios para nuestra vida. ¿Hay alguien que puede adorar a Dios aquí? Empieza a mirar el desierto diferente. El desierto es Dios diciendo: te llamo a nuevas experiencias. Y estas experiencias es lo que Dios está haciendo. ¿O tú crees que Dios te ha traído a España en vano? ¿O tú no has notado que tú eres el Moisés de tu casa, el misionero que Dios ha sacado de tu país para ganar almas en España? La grandeza deja huellas. Aleluya. Cuando Dios te saca de un lugar de donde nadie ponía ninguna expectativa en nosotros, cuando Dios nos saca de ahí, es Dios diciendo: la grandeza deja huellas, te estoy dando una huella de que voy a hacer algo grande. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Interesante. Que el Dios de la provisión es el Dios que tiene cuidado con la iglesia. Hasta el niño está dando gloria. Escuche, el Dios de la provisión es el que tiene cuidado de la iglesia. Quien cuida no es la provisión, es el proveedor. El proveedor tiene más para dar. El proveedor tiene más para contribuir. El proveedor tiene más para hacer. Te tengo una buena noticia. Si tú no quieres ser parte de los que hacen nacer ovejas, Dios va a hacer con que nuevos misioneros empiecen a parir ovejas, a parir ovejas, a parir ovejas. Porque te enseño algo de la parte de los cielos. La responsabilidad de crecer un rebaño es de las ovejas. La responsabilidad, porque pastor no pare ovejas, ovejas paren ovejas. Ovejas dan a luz a ovejas. Entendas algo de la parte de los cielos. Si a tu lado hay una silla vacía, tú eres parte del culpable, porque esta silla es parte de alguien que tú no has invitado para estar aquí. Se me fueron las glorias. Aleluia. É verdade, Senhor.
Escucha, pero lo que me llama la atención es que estamos en un culto de misiones direccionados a España. ¿Hay alguien en España aquí? Y los que no dieron gloria están en Narnia. ¿Hay alguien en España aquí que puede decir gloria a Dios? Escuche. Misión. La palabra misión significa enviar o hacer mover. Porque la iglesia siempre vive en movimiento. Uma igreja que não está em constante movimento, algo passa de mal aí. A igreja é um movimento constante. Quando eu digo movimento, não digo fiestas. Digo uma igreja que se mueve fora de las paredes. É uma igreja que se mueve fora de la estrutura. A igreja que se mueve fora de este ambiente aqui. Quando falamos de enviar, falamos de mover-se afuera. É quando eu entendo que a igreja nasceu para mover-se em uma estrutura diferente, quando eu entendo que hasta o mesmo Deus, como falou aqui a ministra Cindy na hora de oração, o mesmo Deus enviou a seu Hijo. E interessante que quando Deus envia seu Hijo como um missioneiro, seu Hijo também envia a igreja hasta os confins da terra. Interessante que quando traemos isso para a Espanha, se entramos na história, vamos a recordar que Clemente ha dicho que as palavras de Pablo ha llegado hasta el oeste, se referindo a Espanha, aunque nós entendamos que Pablo ardía em seu coração o desejo de estar em Espanha, o desejo de predicar em Espanha. Me hace muita ilusão isso, porque me parece que assim como Deus permite a Pablo, Deus também me permitiu a mim e a você. Deus também te permitiu a ser o verdadeiro missioneiro de tu país, al verdadeiro missioneiro de tu cidade, al verdadeiro missioneiro de tu família. Se te pones a mirar bem, vas a entender que lo que Deus está haciendo contigo, há muita gente que queria viver lo que tu estás viviendo, há muita gente que queria entender os mistérios que Deus tem contigo, e uns dizem, ¿por que com ele? ¿Por que com ela? E não comigo. Te explico, porque em tu coração está el fuego que queima para ganhar almas em Espanha. Tu coração está el fuego que queima para ganhar almas para o reino. ¿Hay alguém aqui? Quando hablo de missões, e já falei de princípios, hablo de fundamentos espirituais, porque missões também não se hace solo fora de las quatro paredes. Te vou dar um exemplo, e os que estavam aqui por la manhã les vai encantar. Estar aqui na oração como parte do corpo, isso é missão. He visto um vídeo ayer, a pastora me ensinou, de uns irmãos predicando delante de santos. Aleluia. Te vou explicar o que é missão, que a lo mejor não has entendido aún. Quando tu recebes mensagem no grupo da igreja dizendo, amanhã haremos missão, e tu dizes, amém, eu estou pastora, isso é missão. Glória a Deus. Quando tu escutas uma palavra dizendo assim, mira, amanhã por la mañana, não é que a pastora me comentou, é que eu he visto hoje as irmãs ensaiando, amanhã por la mañana ensaio para o cumpleaños de la igreja, e tu dizes, amém, eu vou, estaré, isso é missão. Aleluia. Lo que tú contribuyes para el reino en estar en la casa del Señor es misión. Cuando tú escuchas la invitación para estar aquí el miércoles, eso es misión.
Quando tú escuchas un mensaje, una llamada, o aquí en el altar diciendo, el viernes tenemos culto de liberación, y tú estás aquí, eso es misión. Lo que pasa es que queremos hacer misiones en África, en Pakistán, en Angola, y dentro de la ciudad que Dios nos pone, nosotros no queremos hacer misiones. ¿Hay alguien aquí? Que no se me vayan las glorias. No te enojes conmigo, alaba al Señor. No estoy predicando. Sea su nombre, Jesús. El culto va hasta las 5. Sí. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Ya fue? Não, 1h30. 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 Es que este reloj es inimigo. Escute, 20 minutos termino. No, bueno, escúcheme. Voy a saltar. Vamos para el 8. 8. Tierra de trigo. ¿Hay alguien aquí? Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de oliveiras. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Escute, me gusta respetar el horario, entonces yo voy a saltar muchos pasos de la prédica para que usted entienda, porque yo tengo que construir una plataforma, porque tengo la responsabilidad de comunicar lo que Dios me ha dado. Escúcheme una cosa. Todos estos dados que yo leí para ti, para ustedes y para mí, del trigo, cebada, viñas, higueras, todos, te estoy diciendo que todos. España está entre los 5 mayores productores de Europa. Aleluya. Te estoy diciendo que los frutos de la tierra que Dios estaba dando para Israel, España está entre los 5 mayores productores de todos ellos. Aleluya. ¿Sabes lo que yo te estoy diciendo? Aleluya. Que cuando tú decides hacer misiones en España, Dios también tiene lo mejor de la tierra para ti. Aleluya, Deus. ¿Se me subieron los glorias ahora? Yo te estoy diciendo que cuando Moisés habla en el 8 que tiene trigo, y yo me he puesto a pesquisar, España está entre los 3 primeros mayores productores de trigos de Europa. ¿Sabes lo que me encanta? Porque trigo, no sé si la palabra sería sinónimo, pero trigo es igual a sustentabilidad de Dios. Amém. Quando Moisés habla de trigo, ele está dizendo: quando tu haces misiones, el Dios de tus padres es el Dios que te sustentará. Eu vou repetir: quando tu decides vivir uma vida com Deus, el Dios de tus padres, de Abraão, Isaac e Jacob, es el Dios que te va a sustentar, sostener. Ele es tu proveedor. Déjame decirte una cosa, yo recibí una mensaje esta semana y otra la semana pasada de alguien que me estaba diciendo: Dios te ha dado una casa tan guapa y tú te vas de Brasil. Y en la otra semana el secretario de Educación me llamó y me ha dicho: yo te quiero de vuelta para trabajar con nosotros aquí. Yo dije: te repreendo, Satanás, no me quitarás de la dirección que Dios quiere. Y alguien me va a decir así: pero si tú estabas bien en Brasil, ¿por qué has venido a España? Yo les digo: porque Dios me dio una palabra, porque Dios me dio una dirección. Escúcheme una cosa, nosotros vivimos días que no sabemos el mañana y a veces no sabemos qué comeremos
mañana, pero tengo una cosa para decirte. El proveedor cuida de mi casa y de mi familia. No es la provisión, es el proveedor. ¿Sabes por qué? Porque yo decidí vivir la dirección que Dios me ha ordenado. Hay dirección de Dios para alguien aquí. Misiones. Si hay trigo, es que Dios te está sosteniendo. Pero lo que me llama la atención es que Pablo no habla solo de trigo. Moisés no habla solo de trigo. Habla de cebada, que era la comida más simple de aquella época, la más sencilla. Era como si ele estivesse dizendo que Deus também está em la humildade e na sensibilidade. Ele habla de las vinhas. E quando ele habla de las vinhas, ele está dizendo... Há alguém aqui? Quando ele habla de las vinhas, ele está dizendo... Quando hablo de vinha, mi pueblo entende que la vinha simbolizava alegria e simbolizava pacto. Porque todas as vezes que alguém ia sellar um acordo, eles se sentavam em uma mesa e bebiam vinho e comiam pão. Pero lo que Moisés está falando é que quando nós nos ponemos à disposição para conquistar a terra, Deus sustenta. Amém. Deus é o pacto. Glória a Deus. E Deus é a alegria da igreja. Porque a alegria não está em la lei momentânea, não está em el governo, a alegria está em el proveedor. A alegria não está em los políticos, a alegria está em la palavra. Porque aunque el gobierno gobierna, evangelista Jackson, la iglesia tiene la autoridad. Aunque el gobierno gobierna, la iglesia tiene el poder de dar dirección a una nación. Espanha não será uma cidade, um país idólatra. Muita gente quando habla del evangelho em Espanha diz: não, é que Espanha é muito idólatra. Não, está arrependida esta palavra. Espanha é uma bendição. Espanha é um pueblo de Deus. Os espanhóis serão alcançados por la palavra. Hay poder en la palavra. Hay poder en la palabra. La iglesia gobierna. Faraó tenía la autoridad, pero José gobernaba. Nabucodonosor tenía la autoridad, pero Daniel decía: yo voy a determinar la dirección. ¿Hay alguien aquí? Levanta la mano así, varón. Sí. Su esposa, ¿no? Dá la mano para ella. Sí. No, mejor póngase de pie, sí, para recibir. Se tu não adora, eu não entrego. Hablaré en el oído de ellos, tu não vas a escuchar nada. Eu te invito a adorar a Deus aqui. Abre el cielo, hermanos. Abre el cielo. Abre el cielo sobre la iglesia aqui. Rompe este peso. Rompe el peso. Te quiero ganando almas, dice el Señor. No pienses que estás de la manera que quiero. Yo quiero más, dice el Señor. Yo soy el Dios de tu casa, dice el Señor. Hay gente de tu familia que te quiere ver mal, dice el Señor. Para que tú entiendas, te digo, hay gente que le gusta hablar de tu pasado. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Dios dice: háblale de Cochabamba que él entenderá. Porque un hombre que tiene su apellido Escobar fue en un lugar llamado La Casa Encantada para hacer una brujería para ti y para tu familia. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí?
Yo no sé qué lugar es este, pero Dios dice, dile que Él sabrá. La zona de Lupermal, dice el Señor. Rabarabasai. Pocas veces Dios me habla y yo escucho su voz. La mayoría de las veces yo veo, pero hoy Dios está diciendo, un nombre de la familia Escobar te quiere ver muy mal, dice el Señor, pero yo soy el Dios de tu casa, yo soy el Dios de tu familia, yo soy. Escasez no es porque hay pecado, es porque yo estoy tratando, dice el Señor. Tú estás viviendo el Dios proveedor. La barawashai. La barawadawasodo barawasa. Llegó el momento de ganar almas, dice el Señor. Te quiero predicando mi palabra, dice el Señor. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Hay poder en la palabra. Él es un Dios de pactos, Él es un Dios de alegría, Él es un Dios de sustento, Él es un Dios que cuida, Él es un Dios que abre caminos, Él es un Dios que abre el mar, Él es un Dios que pasea la fornalla, Él es un Dios que tapa la boca del león, Él es el Dios que cuida la iglesia, Él es nuestro Dios. Yo te invito a hablar en lenguas aquí, hermanos. Yo te invito a adorar a Dios. Yo te invito a mover el cielo. Yo te invito. Tú eres misionero. Tú eres ganador de alma. Dios te levanta en España para ganar almas. Dios te da fuerza. Dios te da paz. A ganar almas, a ganar almas. No mires lo que nadie dice, porque es difícil, porque está mal, por eso, por aquello. No. Tú eres un ganador de almas. Hay alguien que alaba a Dios aquí. Hay alguien que alaba a Dios aquí. Hay alguien que alaba a Dios aquí. Hay alguien que alaba al Padre aquí. Alguien que habla en lenguas, alguien que no tiene miedo a adorar, alguien que no tiene miedo a adorar, alguien que no tiene miedo a mover el cielo, alguien que no tiene miedo a mover el cielo, alguien que no tiene miedo a mover el cielo. Hay poder en la palabra, hay poder en la palabra. Hay poder. Hay poder en la palabra. Hay poder. Hay 3 personas bautizadas en el Espíritu aquí. Hay tres personas que no tienen miedo a mover el cielo, que no tienen miedo a recibir del cielo. Las batallas espirituales se batallan con armamentos espirituales. No se pelea una pelea espiritual con la boca sola. No. Es con el poder de Dios. Son con los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Es así que se batalla. Hay poder en la palabra. Shadarawa kodobarawasai. Rablawa sodobarawashai. Kamandarawa sodobarabarawashai. Rekandobarabarawasai. No te preocupes, nadie se escandalizará. No. La gente no escandaliza con lenguas extrañas. La gente no escandaliza con poder de Dios. La gente escandaliza con adulterio. La gente escandaliza con fornicación, con chisme. Poder de Dios no escandaliza. Poder de Dios edifica la iglesia. Reciba del cielo armamento de Dios. Recibe espada del cielo. Recibe poder del cielo.
alegría de Dios, hay pan del cielo. Santo, santo. Irmã Vilma, eu vejo Deus entrando dentro da tua casa. Shabaraguadawassai. E trazendo um grande livramento para o teu filho. Rabarawassai. Porque isso vinha para desestruturar tua família e perder teu casamento. Mandarauassodogamawassai. Porque já tem uma armadilha preparada para o teu casamento, diz o Senhor. Alguém pode adorar a Deus aqui? Eu vejo um grande livramento de Deus para tua casa, diz o Senhor. Há uma batalha no mundo espiritual sendo travada. Há uma batalha sendo travada no mundo espiritual. Mas Deus está dizendo: permaneça no altar, diz o Senhor. O diabo quer te tirar dessa igreja, não é para sair, diz o Senhor. O diabo quer te tirar daqui, está preparada. Depois que sair, vai ter destruição na tua casa, porque é uma armadilha, diz o Senhor. Eu estou te dizendo, a nuvem está parada aqui, diz o Senhor. Alguém pode alabar a Deus? Alguém pode alabar a Deus? Alguém pode alabar a Deus? Xandarauassai. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Escutem. Tenía 8 tópicos para hablar, voy a hablar 2. Espera, que voy a hablar 2. Uno de los frutos que dice Moisés, que hay en la tierra, es granada. Em Brasil conhecemos como romã, se não me equivoco. É, né? Granadas. Há uma cultura em meio do povo de Israel que parte de ellos cree que as granadas tinham 613 semillas, haciendo uma ilustração a los 613 mandamientos de la ley. Pero lo que a ellos más le encanta es que cuando Dios le habla algo o ellos citan algo referente a granadas, ellos están hablando sobre multiplicación. Porque dentro del fruto está lleno de semillas. ¿Hay alguien aquí? Cuando Moisés nos instruye a conquistar a terra, o que Moisés está dizendo é: primeiro, há pão, sustento; segundo, há cevada, Deus em lo sencillo; terceiro, há vinhas, gozo e pacto; quarto, há granadas. Esse é Moisés dizendo: prepare-se, que depois de comer o pão, beber o vinho, chega o momento da multiplicação. Tu tienes o poder de definir que igreja congregarás em 2026. Tu puedes definir se te levantarás hoje como missioneiro desta casa, ganador de alma e ganadora de alma, e dizer: eu não me conformo em ver a igreja vazia, llenaremos esta casa, porque Deus tem multiplicação para minha vida. Tu tienes o poder de dizer: esta casa será multiplicada, esta casa será llena de almas que vendrão para o reino, esta casa
casa será llena. No intentes entender el momento, no intentes entender lo que Dios hace, no intentes entender el proyecto de Dios, porque Dios hace lo sabio parecer locura y la locura parecer sabia. Él hace lo que Él quiere, hermanos. ¿Hay alguien aquí? Un día un joven ha dicho, yo voy a predicar la palabra hoy. Dios no me quiere usar la iglesia, mi pastor no me da oportunidad, yo voy a predicar la palabra hoy, Dios habla conmigo. Y él sintió en su espíritu que Dios le ha dicho, ves a predicar en el autobús. Y él, Señor, pero en el autobús, Señor. Y Dios le ha dicho, sí, en el autobús. Y él se fue y entró en el autobús. Y con su Biblia, aquí, cuando él empezó a hablar, Dios le dijo, no quiero que hables aquí. Vas a predicar diferente hoy. Mira al último banco, del lado izquierdo. Y él miró, había un chico con la cara llena de tatuaje, así, con un porro de marihuana en la mano. Aleluya. Misericordia. Y él ha dicho, Señor, pero ¿tú qué quieres que yo haga con este hombre? Y el Señor le ha dicho, le vas a entregar tu Biblia y le vas a dar de regalo. Y el Señor, pero mi Biblia, Señor, yo la quiero tanto. Yo siempre me pasa eso, yo ya regalé más de 10 Biblias, hermanos. Y hay iglesias que yo voy a predicar y Dios dice, dale tus zapatos. Yo, Señor, pero yo voy a volver para casa descalzo. Y yo ya volví para casa descalzo, hermano. Sí. En serio. Yo tengo esta foto de mi Instagram predicando descalzo. No es porque era guapo, es porque Dios me mandó dar los zapatos. Escuche. Y el Señor le dijo, entrégale tu Biblia, dale de regalo, dile que el Señor mandó este regalo. Y él, vale, y fue hasta el final del autobús. Miró al chico y le dijo, mira, Dios me mandó entregarte un regalo. Y el chico le dijo, ¿Dios? Y él dijo, sí. ¿Qué regalo es? Él dijo, mi Biblia. El chico cogió la Biblia, la miró y rió y dijo, Dios te mandó, me da este regalo. Y él dijo, sí. Y él dijo, ¿tú estás entendiendo que yo estoy con un porro de marihuana en la mano? Y él me dijo, sí, pero Dios me mandó, ¿qué voy a hacer? El chico dijo, vale, entonces la Biblia es mía. Él dijo, sí. Entonces de ahora en adelante la Biblia es mía. Sí. Yo puedo hacer lo que quiero. Sí. Él abrió la Biblia y el autobús en movimiento. Y él cogió una hoja y hizo así. Y la tiró por la ventana. Él cogió otra hoja. Él dijo, la Biblia es mía. Tú no puedes impedir que yo haga nada ahora. Cogió otra hoja y por la ventana. Por la ventana. Por la ventana. Y el chico empezó a llorar, la gente mirando eso dentro del autobús. Y él dijo, Señor, me has traído aquí para avergonzarme. Y el Señor, calla, que eres tú que me sirve, no soy yo que te sirvo. Y el Señor le voy a romper la cara, como si fuera yo diría, Señor, yo le voy a romper la cara. Y el chico mirando, esta también es mía, espera, a ver lo que está diciendo aquí. El Señor es mi escudo y fortaleza, esta está guapa. Para afuera. Y empezó a leer otra. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Para afuera. Y se rascó toda la Biblia y tiró por la ventana. El chico salió de ahí decepcionado porque a veces nosotros pensamos que misiones es de nuestra manera. No es. Dios hace como Él quiere. Amén. El niño, el joven se desilusionó. Dijo, a partir de hoy ya no predico más. Ya no quiero saber de iglesia. Y él se fue a su casa y dijo, ya no quiero saber de iglesia. Pero resulta que con el pasar del tiempo él conoció a una chica que era de la iglesia. Y la chica dijo, mira, solo vamos a noviar si tú vienes a mi iglesia conmigo hoy. Y él dijo, no, es que no quiero saber de iglesia, de cristiandad. Y dijo, bueno, entonces nada. O vamos y presentamos a Dios nuestro noviazgo, nada. Y él dijo, vale, vamos.
Quando ele chegou no culto, sentou e começou o culto, ele sentado com seu coração duro, chegou o momento da prédica e o pastor começou a predicar e disse assim: irmãos, um dia eu necessitava muito escutar a palavra de Deus e eu dije que eu me ia quitar a vida, porque eu estava passando por uma desilusão tão forte, amorosa. Minha esposa me havia traicionado, se havia ido da casa e eu me ia quitar a vida. E eu fui em direção da autovia para quitar-me a vida. E no momento que eu estava na autovia, chegando para quitar-me a vida, he visto que venia um caminhão, pero eu dije: este caminhão me vai matar, não dará tempo de nada, este é o bueno. E quando eu fui para preparar-me, primeiro passou um autobus, e este autobus, alguém estava tirando hojas por la ventana, e as hojas que saíam por la ventana, uma vinha em direção a meu pecho. E quando parou aqui, que eu corri para ver o que era, estava escrito Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que deu a seu Hijo unigênito. Ai, naquele momento ele disse: o Senhor me ama tanto, que isso alguém que ama muito a palavra, a rasgar sua Bíblia para tirar-me este mensagem. Eu não me vou quitar a Bíblia da vida, eu vou predicar a palavra. E ele disse: por causa desta pessoa, hoje eu predico em todos os lugares de Brasil e fora de ele. Eu amo predicar a palavra. Eu já ganhei mais de 1000 almas para Jesus só este ano. E ele disse: aquela pessoa que estava evangelizando no autobus é responsável por todas as almas que eu ganhei. Ei, o chico se levantou e disse: era eu não queria saber da igreja, eu não queria saber, eu quero Jesus de novo, eu sou predicador. Missões. Tu crees que ayer estava a pastora, a evangelista, sua esposa e os outros irmãos delante de santos bromeando? Não, isso é missões. Isso é ganhar almas, isso é predicar. Como vão a escuchar se não há quem predique? Meu Deus, é forte. Deus manda um profeta. Não, Deus te mandará a ti. Deus salva meu marido, salva minha mulher, salva meu. Não, Deus te usará a ti. Tu eres o profeta da casa. Tu eres o missioneiro, a missioneira. Último e concluyo. Alabado seja tu nome. Ele ha dicho: também há em la tierra miel. ¿Sabes qué es eso? Es Dios diciendo: quando tu comas el pan, Deus te vai sustentar. Quando bebas el vino, eu te vai dar gozo. Quando tu veas las granadas e comas de las granadas, eu vou multiplicar. Eu também te vou a traer miel. Porque todas veces que nuestro organismo, nuestro cuerpo come algo dulce, se libera en nuestro cuerpo dopamina, placer. Es Dios diciendo: cuando tú te pongas en mi dirección, en mi proyecto, en lo que yo quiero contigo, hay pan, hay gozo, hay multiplicación, pero también hay placer. Tú vas a disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Tú vas a disfrutar de lo que Dios tiene para tu casa. Tú vas a disfrutar de lo que Dios tiene para tu familia. Tú vas a disfrutar de lo que Dios te ha entregado en esta mañana. Dios levanta hombres y mujeres como misioneros de esta casa. Dios levanta hombres y mujeres como misioneros de esta casa. Llegó el momento de hacer misiones. Vamos a empezar bien. Empezamos por dentro de la iglesia. Empezamos unos
levantando-nos a los outros. Ei, empezamos contigo terminando o culto e mandando mensagem para o irmão que não ha venido. Hermano, te he extrañado en la iglesia. Tu eres uma bendição para nossa igreja. Hermana, tu eres uma bendição para esta igreja. Ah, es que la pastora não viene en mi casa. Es el mismo trayecto de la casa para la iglesia. Si vienes a la iglesia, aquí también tendrás palabra. Hay poder en la palabra. Hagamos nosotros nuestra parte. Y el reino cuida de todo lo demás. Hagamos nosotros nuestra parte. No es que yo no recibo un mensaje de la pastora orando. Manda tú para ella, orando por ella. No es que yo no recibo del evangelista Jackson. Ora tú por él. No es que los hermanos están desunidos. Únete tú a ellos. Eso es misiones. Misiones no se hacen solo encima del púlpito. Misiones no se hacen solo en el altar. Obediencia es misión. Respeto es misión. Sujetarse es misión. Servir es misión. Todo es misión. He visto la hermana, no me acuerdo su nombre, la de Río de Janeiro, haciendo hoy por la mañana, cortando el pan y poniendo ahí, no sé cómo se dice, la torrada en Brasil. Estaba poniendo en el horno para los hermanos comer. Eso es misión. He visto la pastora con mi madre hoy a las 7 limpiando la iglesia. Eso es misión. Misión. Alabado sea tu nombre. La hermana Sandra haciendo el café por la mañana. Misión. Lo que tú haces para el reino no es tiempo perdido, es misión. Glória a Deus. Amém. Ponte em pé em nome de Jesus.